Siempre me ha parecido curioso cómo en las reuniones familiares, después de las risas, de las anécdotas graciosas y de los recuerdos compartidos, hay un momento en donde el ambiente cambia, uno casi imperceptible. El tono de la voz baja, las miradas se enfocan y alguien comienza a hablar más serio. Es ahí donde nacen las historias paranormales, las que no todos se atreven a contar. Una de esas noches fueron mis tíos quienes tomaron la palabra. Contaron algo que vivieron cuando eran jóvenes. En esa época, trabajaban largas horas en el campo para sacar adelante a la familia. Recuerdo la expresión en uno de sus rostros mientras hablaban. No era nostalgia, era otra cosa, algo más denso. Decían que regresaban caminando, ya pasada la hora. Eran las 10 de la noche. Venían bromeando como de costumbre, cuando al llegar cerca de un viejo pozo, escucharon lo que según ellos jamás podrán olvidar. Era el llanto de una niña. Primero pensaron que tal vez era una niña que se había quedado sola jugando, que sus amigos la habían dejado atrás. El sonido venía de más adelante, entre unas piedras. Al acercarse, la vieron. Estaba sentada de espaldas, agachada, con el cabello largo cubriéndole casi todo el cuerpo. Lloraba en silencio, con las manos sobre las piernas. Le hablaron y nada, no hubo respuesta. Se acercaron más, le preguntaron si estaba bien y silencio. No hubo respuesta nuevamente. Uno de ellos, mi tío Raúl, decidió tocarle el hombro. La niña giró lentamente y entonces gritó. No ella, gritó mi tío, porque eso que volteó a verlos no era una niña, era algo con un rostro deformado, una mezcla de humano y animal. Tenía facciones alargadas, huesos prominentes, una mueca imposible de describir. Dicen que parecía que la cara era la de un caballo, pero torcida, como si alguien hubiera intentado ocultar lo inhumano detrás de lo familiar. Salieron corriendo. Corrí, dijo uno de ellos, más rápido de lo que nunca había corrido. Pero al mirar hacia atrás, la vieron. Esa cosa lo seguía. Corría en cuatro patas. Su cuerpo era delgado y largo, como si estuviera imitando a un animal, pero con la torpeza de algo que solo pretende serlo. Cuando llegaron a casa, se encerraron. No hablaron, solo esperaron a que todo terminara. Esa noche, y muchas otras después, el rostro seguía apareciendo cuando cerraban los ojos en los sueños, en los reflejos. Y mientras contaban esto, recuerdo haber mirado a uno de mis primos. Los más chicos estaban muertos del miedo. Los grandes hacían ruidos de caballo para asustarlos, riéndose entre dientes. Pero mis tíos no reían, solo se mantenían serios. Tenían la mirada clavada en algún punto de la pared, quietos, como si ese recuerdo no fuera una historia, sino una cicatriz. Muchas veces pensamos que las historias de terror solo provienen de entidades malignas, fantasmas, demonios, monstruos. Pero la vida real es mucho más aterradora que eso. Y en esta ocasión quiero contarles esta anécdota que nos ocurrió a mi madre y a mí cuando estuvimos muy cerca de un crimen. En tiempos de pandemia, mi madre y yo teníamos que salir a trabajar, a pesar de que en esos momentos recién había comenzado la cuarentena, por lo que las calles se encontraban solitarias, en especial por donde nosotros teníamos que pasar. Como todos los días, caminábamos por esa calle solitaria, pasando al lado de una taquería que en esos momentos de la pandemia se encontraba cerrada. En cierto día, regresando de trabajar,
Eran aproximadamente las 5 de la tarde, cuando pasamos por el lado de la taquería. Pero nos llamó mucho la atención un detalle, que cuando pasamos por primera vez, este no estaba. Y esto era que una zona afuera del local estaba acordonada. Pero lo que más nos intrigó fue que dentro de las cortinas estaba saliendo sangre. Este se encontraba aún fresca, pues se veía cómo salía todavía. Pero en ese momento pensamos que tal vez habían matado a algún animal ahí adentro para hacer los tacos. Y debido a que salía mucha sangre, decidieron acordonar esa pequeña zona para que las personas que pasaran por ahí no se fueran a manchar en lo que alguna persona salía a limpiar. Por lo que, incluso en ese momento, pensamos que todo esto era normal. Pero fue algo muy extraño ver eso. Al día siguiente, pasamos temprano para ir al trabajo. Al pasar nuevamente por enfrente del local, nos quedamos sorprendidos e intrigados que afuera del local, el mismo donde el día anterior estaba ese charco de sangre, afuera había personas que parecían ser forenses, pero estos estaban sacando lo que parecían ser botes grandes llenos de carne ya podrida. El olor era demasiado horrible, que casi hace que vomitemos, por lo que caminamos más rápido. Pero al ver de reojo, había más personas limpiando adentro del local, por lo que esto ya no era normal, y un sentimiento extraño recorría el ambiente. Cuando llegamos al trabajo, las personas comenzaban a murmurar y a hablar sobre el taquero. Decían que aquel hombre había terminado con la vida de su esposa a causa de una infidelidad. Mientras escuchábamos lo que estaban contando, nos dábamos cuenta de los detalles más específicos que daban. Y nos dimos cuenta de que habíamos pasado justo en el momento en el que ese crimen se había cometido. Y que eso que pasaba detrás de esa cortina no era un animal al que le estaban quitando la vida. Ambos nos volteamos a ver y sin decirnos nada, entendimos lo que ambos queríamos decirnos. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que pensarían ustedes si se dieran cuenta de que pasaron justamente al lado de un crimen y pensar que probablemente esa persona también fuera en contra tuyo, simplemente porque estás pasando normalmente por ahí? Muchas veces, no sabemos lo que pasa detrás de las paredes, de los lugares donde siempre pasamos, o en los locales donde siempre compramos. Por lo que ahora les pregunto, ¿ustedes qué piensan?